Vamos a revisar a continuación otra aplicación que tenemos para las integrales, que es el cálculo de longitud de arco o longitud de una curva. Tenemos entonces aquí a la función y igual a f de x y supongo que a ti lo que te interesa es calcular cuál es la longitud de toda esa curva desde, digamos, el origen hacia esta parte. Para que tú puedas realizar el cálculo de dicha longitud, podrías pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo empiezo a subdividir en una serie de segmentos rectilíneos a esta función? Digamos, por ejemplo, que genero dos segmentos. Si calculo cuál es la longitud de cada uno de ellos y la sumo, estaré obteniendo una aproximación de la longitud real de la curva que representa a la función y. Vamos a imaginar que genero una mayor cantidad de segmentos. Por ejemplo, ahora lo subdivido en tres partes. Nuevamente, si vuelvo a sumar la longitud de cada uno de estos segmentos, la aproximación de la longitud que realmente me interesa será todavía mejor. ¿Y qué pasaría si vuelvo a subdividirla todavía en más pedazos? Digamos, estos de acá. Observo que entre más divisiones voy realizando, la aproximación empieza a mejorar, porque los segmentos empiezan a adaptarse cada vez mejor a la curva de la cual te interesa conocer la longitud. Vamos a concentrarnos únicamente en uno de esos segmentos para revisar cómo calcularíamos dicha longitud. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con los últimos que generamos. Y concentrémonos únicamente en uno de ellos, por ejemplo, este de acá. Si tú quisieses calcular cuál es la longitud de este segmento, lo podrías hacer de la siguiente manera. Imagina que al punto que se encuentra aquí, tú lo denotas como x y menos 1, y que al punto que acota a ese mismo segmento, tú lo denotas como xy. Es decir, voy a decir que esto es el valor asociado a x y menos 1, y este va a ser el valor asociado a xy. De manera que tienes entonces esto, xy menos 1, xy. Aquí estás hablando de un intervalo cualquiera, como lo hacíamos en el cálculo de áreas o en la parte de sólidos de revolución. Para conocer entonces cuál es la longitud del segmento, tú podrías apoyarte de la fórmula de distancia entre dos puntos. La distancia que existe entre este punto y este otro es exactamente igual a la distancia, a la longitud del segmento que están acotando. Recordando rápidamente, la fórmula para distancia entre dos puntos, pues me dice que esa distancia va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 también al cuadrado. Bueno, hablando ya específicamente de esta parte, vamos a decir que este fuese el punto xy, f de xy, y que el otro será el punto xy menos 1, f de xy menos 1. De manera entonces que, pues, sustituyendo, pasarías a tener, tomando esto como x2 y esto como x1, pasarías a tener entonces xy menos xy menos 1 al cuadrado, más f de xy menos f de xy menos 1 también al cuadrado. Con eso tú estarías calculando la distancia que hay entre ese par de puntos, que es equivalente a la longitud del segmento que estamos estudiando. Sin embargo, hay una manera todavía más fácil de verlo. Imagina que tú trazas una perpendicular a partir de este punto y este de acá, de manera que se te forma un triángulo rectángulo. Si se forma un triángulo rectángulo, este pedazo de longitud de curva, al que vamos a representar como incremento de S, es un incremento de la longitud de curva, vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, cuya base es la distancia que hay de xy menos 1 a xy. ¿Cómo podrías obtener el valor de esa distancia? Pues lo podrías hacer restándole a xy menos 1, es decir, todo este segmento vale xy menos xy menos 1. Pero eso, según lo que ya hemos visto anteriormente, no es otra cosa sino un incremento de variable x. Y la distancia que forma la altura de este triángulo es equivalente a la distancia que hay
entre f de xy y f de xy menos 1. De manera entonces que si yo resto a f de xy f de xy menos 1, estaré encontrando dicha altura o dicha distancia, que es la que te interesa, y que puedes ver de manera análoga a lo que hicimos acá, como un incremento de variable y. Lo que te interesa a ti es el incremento de la longitud de curva, o sea, te interesa conocer cuánto vale este pedazo. Bueno, de esa manera tú podrías decir que el incremento de la longitud de arco o de curva será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. De hecho, es lo que tú estás observando acá. Esta resta es el incremento de x y esta otra de acá es el incremento de variable y. Pero eso sería únicamente para el segmento que estamos estudiando. Vamos a generalizarlo ya para cualquier segmento. Como lo que nos interesa, además, es sumar las longitudes de estos segmentos, vamos a generalizar y vamos a apoyarnos también de la notación sumatoria. De manera entonces que la longitud a la que vamos a representar con S va a ser aproximadamente igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta xy al cuadrado más delta y también al cuadrado. Y con eso estarías obteniendo entonces, decíamos, pues la aproximación de toda esa longitud. Sin embargo, como hemos estado observando, entre más segmentos generamos, la aproximación mejora. Esto implica entonces el cálculo de un límite, que es lo que generalmente hemos hecho en cálculo de área, en volúmenes de sólidos de revolución. Bueno, la idea es exactamente la misma. Si yo aplico el límite, cuando xy se va aproximando a xy menos 1, al realizar este proceso, es decir, xy acercarse a xy menos 1, lo que va a suceder es que la longitud del segmento va a ser menor. Y al ser los segmentos cada vez más pequeños, pues el número de estos va a aumentar y se van a adaptar mejor a la curva, dando como resultado una mejor aproximación. De acuerdo con ello, entonces, pues vamos a aplicar ese límite. Ahora observa que cuando haces xy menos 1, obtienes el incremento de x. Otra forma de ver el acercamiento que mencionamos es decir, que el incremento de x va a tender hacia 0. De hecho, si delta x tiende hacia 0, pues en otras palabras, geométricamente lo que pasará es que xy se estará aproximando a xy menos 1. Y de acuerdo con ello, entonces, tu longitud será el límite cuando el incremento en x tiende hacia 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz de la suma de estos cuadrados. Ahora, para facilitar todavía más el cálculo de este límite, vamos a modificar un poco la expresión que quedó dentro de la raíz. A esta expresión también la podrías ver de la siguiente forma. Vamos a factorizar con delta xy al cuadrado y voy a obtener delta xy al cuadrado por 1 más delta y sobre delta xy al cuadrado. Cuando tú aplicas la raíz de un producto, esto es equivalente a la raíz cuadrada del primer factor por la raíz cuadrada del segundo factor. De manera que esto entonces pues pasaría a ser, aplicándole ya la raíz cuadrada, sería delta xy por la raíz cuadrada de 1 más el incremento en y sobre el incremento en xy también al cuadrado. De acuerdo con esto, reescribiéndolo, es decir, lo voy a colocar nuevamente aquí en la sumatoria, voy a obtener entonces 1 más el incremento en y sobre el incremento en xy al cuadrado por el incremento en xy. Esto, como lo hemos visto anteriormente, es una suma de Riemann que se podría denotar a través de una integral. Vamos a complementar el dibujo. Digamos que esta longitud se está llevando a cabo desde un valor x igual a a hasta un valor b. Y siendo la función continua y suave a lo largo de ese intervalo,
La longitud se podrá representar como la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más, al momento de calcular el límite, cuando delta x tiende hacia 0 de esta parte de la raíz, lo que estás encontrando es la notación del cálculo de la derivada de una función elevada al cuadrado, por lo que esto se puede reescribir como f' de x al cuadrado, diferencial de x. Y de esa forma entonces tenemos la fórmula que nos va a permitir calcular la longitud de arco para una función con las condiciones que mencionamos anteriormente. En el siguiente video vamos a analizar una serie de ejemplos aplicando esta fórmula.